La Congregación de los Testigos de Jehová, cuya ubicación se encuentra en Estados Unidos, ha dicho afirmando siempre que ese mismo país es la bestia salvaje junto con Gran Bretaña. G77 3 Pac. 9. El futuro de la religión bajo ataque de la ONU. Tal como se predijo, no llegó a otro rey de escala mundial desde el Santo Imperio Romano hasta la potencia mundial binaria de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, que llegó a ser el séptimo rey. El versículo 11 continúa. Y la bestia salvaje que era pero no es, también ella misma es un octavo rey, pero proviene de los 7. ¿Cómo proviene de los 7 el octavo rey? Evidentemente era una organización compuesta o colectiva en la cual estaban combinados los restos vivientes de las 7 potencias mundiales anteriores. Qué bien cuadran con esta descripción la Sociedad de Naciones y su sucesora la ONU. Pero hay más. En el año 1999, en mi ingreso personal a dicha organización religiosa como muchos otros, se cumplen 33 años desde el año 1666, allí comenzó una marca importante de la bestia salvaje, como dice la profecía, de que la marca o número de la marca de la bestia salvaje es un número de hombre 666, se le suman 1000 años y se llega al año 1666, allí en ese año estaba en sus investigaciones un científico llamado Isaac Newton, un hombre de una categoría superior, en el orden satánico, que entre sus investigaciones estudió lo siguiente: la luz tiene longitudes de onda que la componen, o colores. Eso es porque el querubín ungido Satanás el diablo era la gran águila con variedad de colores, el resplandeciente hijos del alba, Lucifer, que arruinó su sabiduría por su radiante esplendor, dicho esplendor era su sabiduría terrenal animal y demoníaca, y dicha sabiduría maligna la transmitía con ondas u ondulaciones de sus cabellos, un arco iris de luz que salía de sobre su cabeza, y que dichas ondulaciones se les llama en la Biblia las cuerdas del amor o ataduras, de un querubín ungido como toro fuerte en Atar, y su esposa Babilonia la Grande. Dice el libro de Job que a Leviatán se le despierta, como un querubín ungido león, en donde en un sentido de el mal, de un querubín ungido maligno, su esposa Babilonia la Grande le dice: despierta viento del norte, el querubín ungido es rey del norte, y el viento es porque ha sido el gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, el querubín ungido es como un sol, se le llama una gran águila poseedora de grandes alas, el águila es la cara de un querubín, por su sabiduría, pero Satanás ha sido sabio para hacer lo malo, y luego tiene la cara de un toro, eso significa poder y fuerza, por eso en su luz de sabiduría como una cuerda de amor falso que ata las mentes de débiles, con cuerdas u ondulaciones de su cabeza, llamado trampa del pajarero, caza a hombres y mujeres con sus pensamientos engañosos con la sabiduría terrenal animal demoníaca, esos son los nombres blasfemos sobre la frente de Babilonia la Grande y los 10 cuernos en la cabeza del dragón, que dichos 10 cuernos son 10 días en los que Satanás arroja en su prisión y los pone a prueba a los inocentes, la trampa del pajarero, los 10 cuernos son 10 días, también se le llama amado inicuos querubín deslumbrante disfrazado de ángel de luz y el más conspicuo de 10.000 de los demonios que lo acompañaban. En un relato dice que Ezequías enfermó de muerte, y para hacerlo revivir de su enfermedad Dios hizo retroceder 10 gradas en la luz de las escaleras, lo que significa un hacer retroceder la luz del diablo que con las ondulaciones y cuerdas de su cabeza como un querubín ungido maligno y su arco iris de paz y luz falsa extravió a las naciones y ha tenido el medio para causar la muerte, la trampa del pajarero que atrapa a los hombres y mujeres como cosas voladoras, y aplica la expresión quedan prendidos por las ideas que han hurrido, y el tirar de la red a los afligidos que caen en sus fuertes garras, las garras de águila del querubín ungido y su luz maligna que capta la atención en forma contraria a la serpiente de cobre que hizo Moisés en el desierto que quien la miraba se conservaba con vida por los venenos de la serpiente, en contra de eso, los que miraban a Satanás la serpiente original morían enfermos y envenenados, siendo que esa serpiente era el árbol del Edén del cual Adán y Eva no debían comer, y cuando comieron y se les abrieron los ojos al pecado en los ojos de su carne al ver la sabiduría terrenal animal demoníaca del diablo, luz maligna del diablo, entonces a ese árbol Satanás el diablo la serpiente original se le puso una atadura de cobre por 7 tiempos de la sabiduría terrenal animal demoníaca que son como 7 truenes y por lo tanto 7 rayos o relámpagos, de luz del arco iris de su cabeza, esos 7 relámpagos son sus 7 cabezas del dragón, 7 luces tiempos truenos de sabiduría terrenal animal demoníaca, celos y espíritu de contradicción, los 7 ojos espíritus del diablo que él mismo dijo a Dios que discurría por la tierra y andaba por ella.
Entonces en ese año 1666 se dio información especial a los ministros de Satanás para empezar un ataque agudo contra los cristianos verdaderos en un marcar de la bestia salvaje con el número 666 de manera más acelerada, asunto descubierto por ese científico Isaac Newton. Entonces en ese año comenzó lo peor, y luego en el año 1999, 333 años después empezó un enfrentamiento peor al entrar y aparecer el querubín ungido, rey del norte justo. Esto es así porque en su traición de Satanás el diablo y los demonios, en una cantidad llamado la tercera parte de los ángeles del cielo que el diablo dragón arrastró con su cola, lo que significa que los extravió, porque la cola del diablo significa su aguijón y palabras de un sabio para hacer lo malo, palabras de un sabio maligno como aguijón, y que dicho agujón es el pecado del diablo que ha estado pecando desde el principio, y que el diablo es el que ha tenido el medio para causar la muerte. Luego la tercera parte de los ángeles que arrastró en su rebelión corresponde al tercer cielo falso, o falso paraíso que ofreció a la humanidad, los placeres de la carne y de los ojos el diablo, que cierra los ojos a la realidad que pertenece a Dios y a Cristo y abre los ojos al pecado de los ojos de carne y de la carne del querubín ungido el diablo con quien Eva como mujer adúltera comió de su fruto, y eso es porque tuvo relaciones sexuales con la serpiente que es un símbolo del órgano sexual masculino. Luego del año 1999 el comienzo del enfrentamiento, 2 años después estuvo el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. W03 un sexto pack. 13 par. 5 No tengan miedo ni se aterroricen. Aunque los actos terroristas llevan decenios cobrándose miles de vidas, la conciencia mundial del peligro se ha agudizado sensiblemente tras los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en las ciudades de Nueva York y Washington. En vista de la magnitud y el carácter internacional del fenómeno, muchas naciones se han unido rápidamente para combatirlo. Por ejemplo, los medios informativos reseñaron que, el 4 de diciembre de 2001, los ministros de Asuntos Exteriores de 55 naciones de Europa, Norteamérica y Asia Central adoptaron unánimemente un plan para coordinar estrategias. Un alto oficial estadounidense alabó la iniciativa porque aportaba nuevos bríos a la lucha antiterrorista. Centenares de millones de personas se vieron de repente inmersas en lo que la revista The New York Times Magazine ha denominado el principio de una batalla épica. Queda por ver cuánto éxito tendrán tales estrategias. Sea como fuere, las repercusiones de la guerra antiterrorista infunden miedo y aprensión a muchas personas, pero no a quienes confiamos en Jehová. G0281 Pac. 3 El día que se derrumbaron las Torres Gemelas. El día que se derrumbaron las Torres Gemelas, los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington, después de Cristo, y Pensilvania, quedarán grabados para siempre en la memoria de quizá miles de millones de habitantes del planeta. ¿Dónde se hallaba usted cuando vio o escuchó la noticia del ataque al World Trade Center, de Nueva York, y el Pentágono, de Washington? La increíble rapidez con que se perdieron tantas propiedades y, mucho más importante, tantas vidas, ha dado motivo a la humanidad para reflexionar. ¿Qué hemos aprendido sobre nuestras prioridades y decisiones? ¿Cómo pusieron de relieve estos sucesos algunas de las mejores cualidades de la humanidad, como la abnegación, la compasión, el aguante y el altruismo? Este artículo y el siguiente tratarán de dar respuesta a esta última cuestión. Las historias de los supervivientes inmediatamente después del desastre, el metro de Nueva York cerró sus puertas, por lo que multitud de personas se marcharon a pie del Bajo Manhattan, muchas de ellas cruzando los puentes de Manhattan y Brooklyn. Veían claramente las oficinas y la fábrica de la sede mundial de los Testigos de Jehová. Algunos de los que escapaban del desastre se dirigieron a esos edificios. El asunto es que los inicuos en su guerra de la descendencia, todo aquello que sirve de refugio tratan de destruirlo. Por ejemplo, los que obraban como restricción en la congregación como los apóstoles de Jesucristo en un momento serían quitados del camino. Ellos tenían los dones milagrosos del Espíritu Santo, pero al ir entrando los llamados por el apóstol, los apóstoles superfinos o lobos opresivos que no tratarían al rebaño con ternura, o el llamado hombre del desafuero y que se sienta en el trono y ostenta ser un dios, como el discurso de Herodes, que al escucharlo dijeron voz de un dios y no de un hombre, y un ángel lo hirió y llegó a estar comido de gusanos y expiró. Así la cosa repugnante que causa desolación entraría al lugar santo colocada allí,
parada donde no debe, plantada en una cosa mala, con la expresión plantado en las cosas que ha visto por su disposición de ánimo carnal. Así el cuerno pequeño que surge de los 3 cuernos arrancados es un pequeño cuerno fuego que incendia un gran bosque con palabras de apostasía, sabiduría terrenal, animal demoníaca que quiere cambiar tiempos y ley, razón por la cual Dios y Jehová le puso una atadura de cobre por 7 tiempos. Esa atadura de cobre está en su vientre y muslos de la imagen que vio Daniel. Esa imagen es la imagen de la bestia salvaje, y la imagen de la bestia salvaje, que dicha bestia es el toro cara de querubín como yendo a una ramera, como toro que viene a una al degüello. Su imagen, la imagen de la bestia salvaje toro, son desde Adán y Eva pecadores en rebelión con el diablo hasta todos los llamados hijos del diablo, pasando de ser imagen de Dios macho y hembra creación de Dios a ser imagen del diablo hijos del diablo macho y hembra que dan a luz falsedad. Por eso Jesucristo dijo que la cosa repugnante que causa desolación entraría en un lugar santo en el tiempo del fin. Por la misma razón, los que obraban como restricción con el Espíritu Santo de Dios, los ungidos con el Espíritu Santo, serían quitados del camino, en una señal de falsa paz y seguridad dentro de la congregación por tolerar y no remover a los que llamándose hermanos incurrían en el pecado que incurre en muerte, el pecado contra el Espíritu Santo. Ese pequeño cuerno que habla cosas grandiosas, el anticristo y sus muchos anticristos, prenderían un fuego pequeño, palabras de apostasía que incendiaría un gran bosque, los árboles que dan fruto justo, palabras como gangrena que comen carne, la carne es pan, la carne es el escudo grande de la fe, piel carne fortalecida por dichos puros, clarificada 7 veces por los dichos de 7 truenos de la sabiduría de arriba, y ese escudo grande de la fe que es la carne fortalecida de justos contrarios a Adán y Eva, que sus ojos se cerraron a la realidad que pertenece a Jesucristo, y abrieron los ojos al pecado. Así los inicuos con sus mentiras y cambios de tiempos y ley y persistencia en el mal, desean comer la carne de los justos, como le dicen al oso con 3 costillas en su boca, dichos blasfemos de guerra y apostasía como pastores falso en sus 3 expresiones inspiradas inmundas que extravían y enseñanzas de demonios, son ese pequeño cuerno que arranca a 3 delante de él, o n cuerno pequeño poderoso en apostasía, usando el nombre de Dios de manera indigna, y aplica la profecía siguiente. Daniel 7:8, seguí considerando los cuernos, y, mire. Otro cuerno, uno pequeño, salió entre ellos, y hubo 3 de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él. Y, mire. Había ojos como los ojos de un hombre en este cuerno, y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Zacarías 11:7-11, y procedí a pastorear al rebaño destinado a la matanza, a favor de ustedes, oh afligidos del rebaño. Así que tomé para mí 2 callados. Al uno llamé agradabilidad, y al otro llamé unión, y me puse a pastorear el rebaño. 8 Y finalmente raí a 3 pastores en un solo mes lunar, pues mi alma gradualmente se impacientó con ellos, y también su propia alma sintió asco para conmigo. 9 Al fin dije, no seguiré pastoreándolas. La que está muriendo, que muera. Y la que está siendo raída, que sea raída. Y en cuanto a las que queden, que devoren, cada una la carne de su compañera. 10 De modo que tomé mi callado agradabilidad y lo corté en pedazos, para romper mi pacto que yo había celebrado con todos los pueblos. 11 Y vino a quedar roto en aquel día, y los afligidos del rebaño que estaban vigilando me llegaron a saber así que era la palabra de Jehová. Mateo 24:15-22, por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, use discernimiento el lector. 16 Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. 17 El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa. 18 Y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. 19 Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días. 20 Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno, ni en día de sábado. 21 Porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. 22 De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. En el llamado Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Quilmes Oeste, la dirección es 330 bis 2929, como los 333 años desde 1666 a 1999, los 3 años faltantes al número 330 bis significa los 3 días de muerte de los 2 testigos vestidos de saco querubines a los que intentan obstaculizar o asesinar, primero al hombre querubín ungido rey del norte, y luego a la mujer guardiana de las viñas, y eso lo logran con las sombras y montañas
montañas de separación sombras porque son como los de Sodoma, abusadores violadores que los cegaron los ángeles en la puerta de entrada, como las puertas de la muerte o a la vez las puertas de la vida al paraíso, porque los querubines son la entrada al paraíso con sus carnes con ojos, y las montañas es porque son poderosos en la maldad, por eso las naciones inicuas dicen a las montañas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y Cordero, que es dicho Cordero el más pequeño de los hermanos de Jesucristo, un cordero como si hubiera sido degollado, y eso es porque es mayor que Juan el Bautista, a quien degollaron en la cárcel por denunciar a la esposa Herodes, un asunto de moralidad sexual. Igual que en el tiempo del fin habría inmoralidad como en los días de Noé, prohibirán casarse en el sentido de obstaculizar a los matrimonios verdaderos de las llamadas bodas del Cordero, obstaculizados por esas sombras, y las montañas que caen sobre las naciones como personas poderosas en la maldad, conocedoras de las cosas profundas de Satanás el diablo, para engañar y extraviar si fuera posible hasta a los escogidos. Luego a ese número 2929 se le toma el número 92 del medio, se le resta un número, el 1, y da como resultado el número y año 2019, el número 91 aparte. Ese número significa el 1 de septiembre del año 2019, año mencionado como el otro ataque a la paz y seguridad mundial pero en el mundo entero, además de que las torres representan a los dos testigos vestidos de saco, que son los dos querubines macho y hembra, que con su carne llena de ojos dan la entrada al paraíso, con su carne con ojos como cortina del lugar santísimo del templo espiritual donde Jesucristo se presenta como sumo sacerdote, un intento de nuevamente arruinar la entrada al paraíso, como dejó de señal en la muerte de Jesucristo al morir. La cortina del santuario se rasgó en dos, eso significa salir de toda religión llamada cristiana, en especial la de Estados Unidos, e incluso derribar su templo no dejando piedra sobre piedra, así como todo templo usado por los espiritistas. Ese es el terremoto que luego de la muerte de Jesucristo ocurrió, y eso significa un temblar de los guardianes de la casa, que son los querubines guardianes del paraíso, y por eso la señal del tiempo del fin de terremotos en lugar tras otro. Terremoto significa garras de águila, cara de querubines que rasgan la carne y abren los ojos de la carne como querubines justos a la realidad que pertenece al Cristo y Dios, la pomada para los ojos de la carne para frotarla en los ojos a fin de ver con los ojos de la fe, ojos del escudo grande de la fe, la carne, y eso significa un quitar la cubierta, revelar o quitar la hipocresía, la séptima y última parte de la sabiduría de arriba, una hipocresía que daña la carne como disfraz, y la fe es el fruto del Espíritu Santo. Revelación 6, 16, 17, y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. 17 Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién puede estar de pie? Daniel 2, 34, 35, seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró. 35 En aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron, todos juntos, triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel 2, 44, 45, 44 Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. 45 Puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada, no por manos, y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, la plata y el oro. El magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable, y la interpretación de él es digna de confianza. El Cantar de los Cantares 2, 16, 17, mi amado es mío y yo soy suya. Él pastorea entre los lirios. 17 Hasta que respire el día y hayan huido las sombras, da la vuelta, oh amado mío. Sé como la gacela o como la cría de los ciervos sobre las montañas de la separación. 2 Reyes 9, 18, 19, y el atalaya pasó a dar informe, diciendo: el mensajero llegó hasta ellos, pero no ha vuelto. 19 De modo que él envió un segundo hombre montado a caballo, que, cuando llegó a ellos, procedió a decir: esto es lo que ha dicho el rey. ¿Hay paz? Pero Jehú dijo: ¿qué tienes que ver tú con paz? Da la vuelta a detrás de mí. Números 13, 25, 29, por fin, al cabo de 40 días, volvieron de espiar la tierra.
26 De modo que anduvieron y llegaron a Moisés y a Aarón y a toda la asamblea de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Y vinieron trayéndoles palabra de vuelta a ellos y a toda la asamblea y mostrándoles el fruto de la tierra. 27 Y pasaron a informarle y decir: Entramos en la tierra a la cual nos enviaste, y verdaderamente mana leche y miel, y este es su fruto. 28 Sin embargo, la realidad es que la gente que mora en la tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas son muy grandes. Y, también, a los nacidos de Anak vimos allí. 29 Los amalequitas están morando en la tierra del Negev, y los hititas y los jebuseos y los amorreos están morando en la región montañosa, y los cananeos están morando junto al mar y al lado del Jordán. Números 14-25, mientras los amalequitas y los cananeos estén morando en la llanura baja, ustedes den la vuelta mañana y partan para marchar al desierto por vía del Mar Rojo. Santiago 3-13-18, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su conducta excelente sus obras con una apacibilidad que pertenece a la sabiduría. 14 Pero si ustedes tienen en el corazón amargos celos y espíritu de contradicción, no anden haciendo alardes y mintiendo contra la verdad. 15 Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino que es la terrenal, animal, demoníaca. 16 Porque donde hay celos y espíritu de contradicción, allí hay desorden y toda cosa vil. 17 Pero la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, y la séptima cualidad, sin ser hipócrita, característica del séptimo ángel, el arcángel Jesucristo, que es la luz verdadera, pero los hombres amaron a la oscuridad que a la luz, porque sus obras eran inicuas, ponen sobre sí una cobertura. 18 Además, en cuanto al fruto de la justicia, su semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz. Isaías 25:6-9, y Jehová de los ejércitos ciertamente hará para todos los pueblos, en esta montaña, un banquete de platos con mucho aceite, un banquete de vino mantenido sobre las heces, de platos con mucho aceite, llenos de médula, de vino mantenido sobre las heces, filtrado. 7 Y en esta montaña él ciertamente se tragará la cara de la envoltura que está envuelta sobre todos los pueblos, y la obra tejida que está entretejida sobre todas las naciones. 8 Él realmente se tragará a la muerte para siempre, y el Señor soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro. Y el oprobio de su pueblo quitará de toda la tierra, porque Jehová mismo lo ha hablado. 9 Y en aquel día uno ciertamente dirá: Miren. Este es nuestro Dios. Hemos esperado en él, y él nos salvará. Este es Jehová. Hemos esperado en él. Estemos gozosos y regocijémonos en la salvación por él. Gálatas 5:22-26, por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. 24 Además, los que pertenecen a Cristo Jesús han fijado en un madero la carne junto con sus pasiones y deseos. 25 Si estamos viviendo por espíritu, sigamos andando ordenadamente también por espíritu. 26 No nos hagamos egoístas, promoviendo competencias unos con otros, envidiándonos unos a otros. Si se toma que la cosa repugnante ha entrado en el lugar santo, como un lugar de adoración de los testigos de Jehová cuyas sedes están en todo el mundo, tomado por los inicuos espiritistas, entonces desde allí en un lugar muy estratégico como si fueran embajadas del mal de la bestia salvaje y ahora lobos en ropas de oveja, lobos opresivos, el anticristo hablando dentro como un dios, ostento como un dios, son el anticristo o muchos anticristo, pequeños cuernos de fuego que incendian un gran bosque, gangrena come carne come fe, debilitan con blasfemia. A la vez son la cuarta bestia en la que está ese pequeño cuerno que pisotea con dientes de hierro, come carne fe con piernas pies de hierro, que significa marcados en su conciencia como con hierro de marcar, pecado contra el Espíritu Santo continuo, y con los pies huellan al Hijo de Dios y estiman de valor ordinario la sangre del pacto, pisotean las perlas su bolsa de perlas de la sabiduría de arriba, e intentan despedazar a los justos y su carne con los proyectiles encendidos que sales de su boca, el pequeño fuego que intenta secar la carne fe, escudo de los justos, un ataque al escudo grande de la fe, la carne de los justos. Revelación 2:10, no tengas miedo de las cosas que estás para sufrir. Mira. El diablo seguirá echando a algunos de ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba plenamente, y para que tengan tribulación 10 días. Pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida. Isaías 38:1-3, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte.
Por consiguiente, Isaías hijo de Amoz el profeta entró a donde él y le dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová. Da mandatos a tu casa, porque tú mismo realmente morirás y no vivirás. 2 Ante aquello, Ezequías volvió el rostro a la pared y empezó a orar a Jehová. 3 Diciendo: Te ruego, oh Jehová, recuerda, por favor, cómo he andado delante de ti en veracidad y con corazón completo, y lo que era bueno a tus ojos he hecho. Y Ezequías se puso a llorar profusamente. Isaías 38, 7, 8, y esto te es señal de parte de Jehová de que Jehová efectuará esta palabra que ha hablado. 8 Mira, voy a hacer que la sombra de las gradas, que, por el sol, había bajado en las gradas de la escalera de Acaz, retroceda 10 gradas. Y el sol gradualmente volvió atrás 10 gradas en las gradas de la escalera que había descendido. Job 1, 7, entonces Jehová dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Ante esto, Satanás contestó a Jehová y dijo: de discurrir por la tierra y de andar por ella. 2 Crónicas 16, 9, pues, en cuanto a Jehová, sus ojos están discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. Has actuado tontamente respecto a esto, pues desde ahora en adelante existirán guerras contra ti. Zacarías 4, 10, y ciertamente se regocijarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová. Discurren por toda la tierra. Ezequiel 17, 3, 6, la gran águila, poseedora de grandes alas, con largas plumas remeras, llena de plumaje, que tenía variedad de colores, vino al Líbano y procedió a tomar la punta del cedro. 4 Arrancó la misma cima de sus vástagos jóvenes y vino trayéndola a la tierra de Canaán. En una ciudad de comerciantes la colocó. 5 Además, tomó alguna de la semilla de la tierra y la puso en un campo para semilla. Como un sauce al lado de vastas aguas, como un sauce la colocó. 6 Y ésta empezó a brotar y gradualmente llegó a ser una vid que crecía con frondosidad, baja en altura, inclinada a volver su follaje hacia adentro. Y en cuanto a sus raíces, gradualmente llegaron a estar debajo de ella. Y finalmente llegó a ser una vid y produjo sarmientos y envió ramas. Daniel 7, 4, la primera era como un león, y tenía las alas de un águila. Seguí contemplando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue alzada de la tierra y se le hizo pararse sobre 2 pies justamente como un hombre, y se le dio el corazón de un hombre. Hebreos 3, 12, 15, cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo. 13 Pero sigan exhortándose los unos a los otros cada día, mientras pueda llamársele hoy, por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el poder engañoso del pecado. 14 Porque realmente llegamos a ser participantes del Cristo solo si mantenemos fuertemente asida la confianza que tuvimos al principio con firmeza hasta el fin. 15 Entre tanto que se dice: hoy, si ustedes escuchan la propia voz de Él, no endurezcan sus corazones como en la ocasión de causar amarga cólera. Job 3, 8, execren la maldecidores del día, los que están listos para despertar a Leviatán. El cantar de los cantares 4, 16, despierta, oh viento del norte, y entra, oh viento del sur. Respira sobre mi jardín. Fluyan suavemente sus perfumes. Entre mi amado en su jardín, y coma sus frutos más selectos. Génesis 3, 1, 5, ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho. De modo que empezó a decir a la mujer: ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? 2 Ante esto, la mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. 3 Pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no deben comer de él, no deben tocarlo para que no mueran. 4 Ante esto, la serpiente dijo a la mujer: positivamente no morirán. 5 Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Job 41, 1, ¿puedes tú sacar a Leviatán con un anzuelo, o puedes con una soga sujetar su lengua? Job 41, 5, ¿jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus muchachas de poca edad? Ezequiel 13, 20, por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí estoy contra las bandas de ustedes, mujeres, con las cuales están cazando las almas como si fueran cosas voladoras, y ciertamente las arrancaré de sobre los brazos de ustedes y dejaré ir las almas que ustedes están cazando, almas como si fueran cosas voladoras. Salmo 91, 2, 3, ciertamente diré a Jehová:
Tú eres mi refugio y mi plaza fuerte, mi Dios, en quien de veras confiaré. 3. Porque Él mismo te librará de la trampa del pajarero, de la peste que causa adversidades. Salmo 10, 7, 12, su boca está llena de juramentos y de engaños y de opresión. Debajo de su lengua hay lo gravoso y lo que es perjudicial. 8. Se sienta en una emboscada de poblados. Desde lugares ocultos mata a algún inocente. Allí sus ojos están a la mira de algún desdichado. 9. Se queda acechando en el lugar oculto como un león en su guarida. Se queda acechando para llevarse por fuerza a algún afligido. Se lleva por fuerza al afligido cuando tira de su red. 10. Este es aplastado, se inclina, y el ejército de abatidos tiene que caer en sus fuertes garras. 11. Ha dicho en su corazón: Dios ha olvidado. Ha ocultado su rostro. Ciertamente nunca lo verá. Cecos 12. Levántate, sí, oh Jehová. Oh Dios, alza tu mano. No olvides a los afligidos. Eclesiastés 7, 25, 26, yo mismo me volví, aún mi corazón lo hizo, para saber y para explorar y para buscar la sabiduría y la razón de las cosas, y para saber acerca de la iniquidad, de la estupidez y la tontería de la locura. 26. Y descubría más amarga que la muerte hallé a la mujer que es ella misma redes para cazar, y cuyo corazón es redes barrederas, y cuyas manos son grilletes. Uno es bueno ante el Dios verdadero si escapa de ella, pero uno peca si es capturado por ella. Aunque el espectro del Sol había sido observado ya en 1666 por el matemático y científico inglés Isaac Newton, la precisión del trabajo de Fraunhofer sentó las bases para los primeros intentos de una explicación teórica detallada de la atmósfera solar. Newton obtuvo en el campo de la matemática sus mayores logros. Generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área bajo una curva, y descubrió que los dos procedimientos eran operaciones inversas. Uniéndolos en lo que él llamó el método de las fluxiones, Newton desarrolló en el otoño de 1666 lo que se conoce hoy como cálculo, un método nuevo y poderoso que situó a las matemáticas modernas por encima del nivel de la geometría griega. Microsoft. Encarta. 2009. 1993, 2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Sin embargo, el acontecimiento matemático más importante del siglo XVII fue, sin lugar a dudas, el descubrimiento por parte de Newton de los cálculos diferencial e integral, entre 1664 y 1666. Newton se basó en los trabajos anteriores de dos compatriotas, John Wallis e Isaac Barrow, así como en los estudios de otros matemáticos europeos como Descartes, Francesco Bonaventura Cavalieri, Johann van Avernoede y Gilles Persone de Roberval. Unos 8 años más tarde, el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz descubrió también el cálculo y fue el primero en publicarlo, en 1684 y 1686. El sistema de notación de Leibniz es el que se usa hoy en el cálculo. Microsoft. Encarta. 2009. 1993, 2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. El siguiente avance importante en el estudio del Sol se produjo en 1814 como resultado directo del invento del espectroscopio por el físico alemán Joseph von Fraunhofer. Véase espectroscopia. Un espectroscopio divide la luz en las longitudes de onda que la componen, o colores. Aunque el espectro del Sol había sido observado ya en 1666 por el matemático y científico inglés Isaac Newton, la precisión del trabajo de Fraunhofer sentó las bases para los primeros intentos de una explicación teórica detallada de la atmósfera solar. Microsoft. Encarta. 2009. 1993, 2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.